Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento. Ha cambiado la atmósfera. ¿Cuántos sienten? Amén. Amén. Había como una pesadez a lo primero. Se rompe el hielo. Cuando uno empieza a interceder, cuando uno empieza a comunicarse, cuando uno empieza a tener ese contacto con el Espíritu Santo, llamando y clamando, pidiendo por la presencia, cambia la atmósfera. Inclusive el que entra por último siente que hay algo diferente. Amén. Así que esta tarde le damos la bienvenida a aquellos ausentes, a aquellos que están detrás de cámara. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. A aquellos que están conectándose o lo van a ver por diferido, para que estén expectantes. Amén. Que estén despiertos cada uno de sus sentidos. Se va a hacer una palabra poderosa en esta tarde a través del predicador, y en el nombre de Jesús es para ti también. Tal vez no puedes venir por un tema físico o de distancia, pero lo recibes allí. Solamente créelo. Amén. ¿Alguien que esté por primera vez? Levante su mano. ¿Quién vino de visita por primera vez esta tarde? ¿Alguien nuevo? ¿Nadie? ¿Todo viejo conocido? Amén. ¿Algún testimonio? ¿Algún testimonio? Oye, rapidito, que pase. ¿Nadie? ¿Están todos licenciados? Amén. Gloria a Jesús. Bueno, le damos paso a nuestro pastor. Amén. Gracias a Dios que no está de licencia. Que sigue haciendo milagros y salva, sana, liberta, transforma. Dije que Él salva, sana, liberta, transforma. Y Él sostiene lo que empezó a hacer y lo termina. Gracias a Dios porque no está de licencia. ¿Qué sería de nosotros si Él se tomara licencia, no? ¿Usted se imagina? No se lo imagina. Bien. Seguramente todos me van a decir que sí, van a levantar la mano, casi seguro. ¿Y a qué pastor? Bueno, te voy a preguntar esto, si hay alguien aquí que de verdad quiere conocer y hacerlo, después que conoce la voluntad de Dios. Amén. Sé valiente, va a tener su recompensa. Lo demás, callar. Si digo que sí, quién sabe qué va a pasar. Si me quedo en silencio, capaz que nadie me ve. Y vos también. Hay alguien aquí que de verdad quiere conocer y después de conocer, hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. No sabe dónde se mete. Amén. Pero es lo mejor que le puede pasar. Amén. Pero nosotros nos largamos sin... y a los 3 metros pegamos un manotazo y alguien venga a sacarme porque me estoy hundiendo. No te preocupes, manda a Ángel a sacarte. Porque en fe te tiraste. Entonces, en Juan, el Señor sabiendo estas cosas, que iba a haber gente un día en esta reunión, pero en su sabiduría y en su omnisciencia sabía que en este día de enero del 2023 iba a haber gente que se le iba a preguntar esto, iba a levantar la mano, iba a decir yo quiero. Yo no dije y ni pregunté quién quiere hacer la voluntad de Dios, sino quién quiere conocer. Porque primero para hacer tiene que conocer, porque de ahí se enlaza absolutamente todo lo que es nuestra vida con Cristo en esta tierra. Todo, toda situación, de las buenas, de las no buenas, todo nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestro desarrollo, los conflictos, todo nace de la voluntad de Dios. Pero primero me tengo que conocerla. Porque si me meto a querer hacer la voluntad de Dios sin conocer la voluntad de Dios para mí,
Porque la voluntad de Dios para mi vida no es la misma que para ti. Ni para tu esposo, ni para tu esposa, ni para tu hijo, ni para tu hija, ni para nadie. La voluntad de Dios para con cada uno es individual. Claro que colectivamente o corporativamente sobre la faz de la tierra, Él tiene una sola voluntad para su iglesia. Eso sí es correcto. Pero yo, para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Específicamente para nosotros. Cuando uno no conoce por dónde está o por dónde va, anda los tumbos. Y incluso muchas veces hacemos las preguntas a la persona incorrecta. ¿Qué les parece? ¿Será la voluntad de Dios? Y podemos recibir cualquier tipo de consejo o de sugerencia. Pero la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. No tengo que ir muy lejos para saber cuál es la voluntad de Dios. Hay voluntad que se desarrolla en muchísimas maneras. Pero hay un secreto aquí, en este versículo, que es por donde muchas veces no le prestamos atención. Y eso nos trae miles de conflictos a lo largo de la vida cristiana que deberían no venir a nuestra vida. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera, de ahí deja claro, ¿no? No es para todos. El Evangelio es para todos y no es para todos. Las cosas de Él son para todos, pero no son para todos. Dios, el tema es que tenemos que escarbar en la palabra, no leerla de corrido así, vamos arriba. No. Dios siempre fue preciso y específico, sigue siendo preciso y específico. Dios no anda con divague. Nosotros queremos que Dios ande con divague, porque a nosotros nos gusta divagar. Nos gusta no ir al centro del tema, ir a la cuestión. Nos gusta esquivar la vuelta, dar la vuelta, para tratar de ver si en esa demora podemos zafar. Dios dice, el que quiera. ¿A dónde apunta el que quiera? La voluntad. A la voluntad. Servir a Dios, amar a Dios, servir a Dios, seguir al Señor, hacer su voluntad, es porque nuestra voluntad deje de tener un encuentro chocante con la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Está bien, tranquilo. ¿Saben por qué tenemos tanto conflicto en las congregaciones en cualquier parte del mundo? Es porque está nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Cientos de veces a lo largo de los años yo he dicho esta palabra de parte del Señor. Salimos de acá y salimos a hacer la vida cotidiana y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Dios nos habló, fue preciso, fue enfático, dijo, esto no lo quiero más, quiero esto, te he llamado para esto, te he puesto para esto, he colocado en ti tal cosa para que entra por acá, la mayoría de veces sale por acá. Ese es el choque que tenemos. Y después comenzamos con un montón de conflictos entre, primero en el hogar, después alrededor del trabajo, en la congregación, donde sea. Porque hay un choque. Dios no va a torcer el brazo porque yo no quiera hacer la voluntad, y dice clarito el que quiera. Ahora, yo hago la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios porque he conocido a Dios. El secreto está en hacer la voluntad. Vos tenés que hacer la voluntad de otra persona que te paga un sueldo a fin de mes. Si no, te mandas a mudar, viejo. Y andar a vivir el aire. Incluso, si vos tenés sos patrón de tu propio negocio, vos también tenés que estar sujeto a quien te provee las cosas para hacer el trabajo. Acá nadie estamos libres de nada en este planeta. Por las dudas. Y mucho menos en lo que se refiere al reino de Dios y la eternidad. Entonces Jesús, a los que le venían en criollo, no se puede decir la frase acá, pero lo venían a molestar. ¿Ustedes quieren eso? Bueno, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Primero, dice, conocerá. ¿Qué cosa conocerá? Si lo que está escrito es del Padre o no. Porque no queremos torcer nuestra voluntad, es que no hemos entendido o no queremos entender lo que ya está escrito. Queremos seguir con nuestra propia Biblia, nuestro propio estilo de vida, nuestra propia forma, y volvernos simplemente espectadores que reclaman que el programa sea bueno. Cuando no quiero rendir mi voluntad, yo voy a comenzar a buscar la quinta pata a todo. Me voy a sentir molesto, irritado, de mal humor todo el tiempo.
Me voy a volver alguien que finge ser lo que no es. Entonces Jesús los confrontó a ellos, que lo venían a molestar con algo que ellos sabían la respuesta. Venían a cuestionarle. Cuando alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, cuestiona para zafar él o para ocultarse detrás de otro, el error de la macana del otro en vez de ir a levantarlo. Entonces estos se dedicaban a eso, estos religiosos se dedicaban a eso. Y Jesús le dice, ¿dónde está bien las cosas? El que quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces ustedes levantaron las manos y Dios los vio, pero el enemigo también los vio. Y cuando ibas subiendo tu mano, seguramente tu parte del alma quería bajarla, pero no pudo. Que sea por costumbre, por idiosincrasia, vamos a hacer pierna, tú levantas la mano, yo también levanto la mano. No sé para qué, pero levanto la mano. Y no sé lo que hay detrás de haber levantado la mano. El que quiera, conocerá. Pero pastor, yo no entiendo, yo no sé. El que quiera. Cuando hay alguien que quiere de verdad, el Señor pone los ojos sobre él. Y le dice, ¿sabes? Te voy a decir lo que él te dije varias veces. Pero a los que son nuevos o que están en medio nuevo en el camino de Dios, léase Salmo 32, verso 8 y verso 9. Verso 9. Yo te voy a enseñar y te voy a hacer entender el camino por donde debes andar. Así que el que quiera hacer la voluntad de Dios no tiene excusa. No tiene cómo escaparse. Si realmente de verdad la voluntad no quiere de choque, sino quiere ponerse bajo la voluntad del Padre, conocerá. No te va a quedar oculto, no te va a quedar en medias tintas, no te va a quedar en una signo de interrogación. No, ¿querés hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces definite una vez por todas si la querés hacer, porque Dios te va a empezar a mostrar cuál es la voluntad tuya, la voluntad de Dios para tu vida, no es tu voluntad y la mía. Y seguro, garantido, que no es lo que vos y yo nos habíamos planeado. Dios tiene otro plan, otra meta y otro propósito para alcanzar esa meta, que no tiene nada que ver con la vida que estamos llevando hasta el día de hoy. Y pronto, muy pronto, más pronto de lo que pensamos, el Señor va a cambiar ese estilo de vida, con todo su pueblo, no acá solo, en todo lugar. Porque Él ve que todavía hay voluntades no rendidas. Hay voluntades no rendidas. Entonces, por eso puse el título voluntad versus, o sea, contra voluntad. Mi voluntad contra la voluntad de Dios. Y eso nos trae dolores de cabeza, amargura, enfermedades en la mente, enfermedades físicas. Cuando vos y yo nos levantamos para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, vienen situaciones que no deberían haber aparecido nunca. Cosas que se solucionarían de forma, con intervención de la mano de Dios, no pueden. Porque estoy haciendo mi voluntad, que eso es lo que a mí se me antoja. Y que me dedico a hacer lo opuesto a lo que Dios me llamó a hacer en la vida. Me hizo nacer, me puso en la tierra, me hizo conocer el Evangelio, conocí a Él. Su plan es otro completamente y opuestamente diferente. Entonces cuando uno, yo lo he dicho otra vez con otras palabras, cuando uno no quiere, va a tomar a la iglesia del Señor como un club social. Y en un club social uno va si quiere, si no quiere, hace, no hace, da lo mismo, no importa quién. Pero el reino de Dios no es un club social. Entonces el Señor le decía a esta gente, el que quiera hacer, el que quiera. Entonces uno tiene que definir, ¿quiero o no quiero? Si quiero, entonces hay de plano, de una de primera, mi voluntad tiene que rendirse a la voluntad de Dios. ¿Y cuál sé cuál es la voluntad de Dios, pastor? Que mira, está en su palabra. Yo tengo la misma Biblia que tenés vos, tengo la misma palabra que tenés vos, y si me trajo a mí hasta aquí por tantos años, te va a llevar a vos también para adelante. Ahora, si querés discutir y querés argumentar, quiere decir que no querés hacer la voluntad de Dios. No, no puedo, no, mentira. El Señor dice que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena para nosotros. Nosotros pensamos que la voluntad de Dios es prohibiciones. Ahora no puedo hacer esto, ahora no puedo ir allá, ahora no puedo hacer todo otro, ahora... La voluntad de Dios, ¿sabe cómo es? Libertad. Y no queremos la libertad. Queremos la esclavitud. Nuestra alma lo que quiere es seguir esclava del pecado, ama el pecado. Nuestro espíritu humano que Dios nos dio ama al Señor. Es el conflicto en toda congregación, en toda parte del mundo. Uno con más plata, otro con menos plata, otro más moderno, otro más. Pero es lo mismo. Incluso en la congregación
congregaciones que se congregan bajo un árbol, hasta que tiene el templo más lindo. El problema es el mismo, mi voluntad contra la voluntad de Dios. Y trato de ver cómo la dibujo, cómo la escondo, cómo... Pero ¿sabes que del Espíritu de Dios no nos podemos esconder? Sigue siendo lo más absurdo, lo consideramos lo más tremendamente inteligente, lo más capo, lo más bárbaro, pero pretendemos escondernos como Adán y Eva atrás del árbol. Del Dios omnisciente, que lo sabe todo, que lo ve todo, lo entiende todo y lo escucha todo. Y nosotros queremos esconder. Y nos llamamos inteligentes. ¿Usted vio cómo hace el pichicho cuando la macaneó? Se cruza el patín y se pone la pata por acá cuando la macaneó. Hasta en los animales está la cuestión. El que quiera hacer de verdad la voluntad de Dios, conocerá que la palabra, la doctrina, la enseñanza es de Dios. Y ya no tenés con quién poder discutir, porque una vez que supiste, el Señor te comienza a enseñar, te comienza a mostrar qué es lo que quiere para tu vida, que no es lo que vos tenías planeado. Ahí se te abre el entendimiento, las entendederas se te abren. Y se termina el curso de vida que tenés actualmente para empezar a mostrarte Dios qué quería contigo desde que te llamó. Dios no para de mostrar al que quiere aprender. Te enseñaré y te haré entender. ¿Qué cosa? Mis caminos, por donde tenés que andar. Hoy andamos en nuestros caminos. Conocemos esos versículos de memoria, los repetimos como loro, pero no los vivimos ni ahí. El Señor dice, mis caminos son más altos. Si algo está alto y yo quiero verlo, yo no voy a hacer esto. Porque ese es mi camino. Los caminos del Señor se refieren a altos, se refiere que no están en el cielo, están en el Espíritu. El Espíritu es más alto que el alma y que la tierra. Si yo quiero saber la voluntad de Dios, tengo que mirar en el Espíritu, no en las emociones y los sentimientos, porque hoy lo siento, mañana no siento nada. Hoy tengo unas ganas bárbaras y vamos arriba y mañana ando por el piso. Eso se llama inmadurez. Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Está haciendo su propia voluntad. Su propia voluntad le está trayendo dolores de cabeza de todo tipo y de todo color. Hay matrimonios que quiebran. Hay negocios que quiebran. Hay ministerios que se hacen pedazos por gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. No está rendida su voluntad a la voluntad de Dios. Y no se ponen a pensar, pero ni un minuto, ni siquiera en lo espiritual, ni en lo natural, que el Señor puede hacer así. Se termina toda la historia. Se te van todas las... Entonces dice, si quieres hacer la voluntad de Dios, vas a conocer que lo que Dios habla, viene de lo que Jesús habla, viene del Padre. Jesús dijo, la doctrina, la enseñanza, la palabra, no es mía, yo la saqué ¿de dónde? Del que me envió. Voy a su presencia todos los días, ¿se acuerdan? Voy allí y escucho. Oye, escucho, recibo y vengo a poner en práctica. Entonces, hermanos queridos, entender las cosas espirituales no viene por una teoría, ni por el gran conocimiento que yo pueda tener de la palabra de Dios. Aprendimos el viernes pasado que Dios tiene como norma para implantar algo, sus principios, es revelar, es dar a conocer, sacar la venda, ¿se acuerdan? Y eso no es de vez en cuando, eso es todo el tiempo. ¿Pero para quiénes? Para los que caminan como Pedro y los discípulos que caminaban junto con él. No para los ocasionales, ¿se acuerdan que aprendimos eso? Sí. No para los circunstanciales, para los permanentes, que a pesar de sus crisis, de sus problemas, de su lucha y de su victoria, de sus éxitos, caminan junto a Jesús. A eso les va a ser revelado. Eso van a conocer, eso van a querer directamente y van a pedir hacer la voluntad. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, querido, como le pasó como a Saulo, antes que fuera Pablo, se lo tira del caballo, cayó, fue el orgullo, se reventó contra el piso. Y cuando se levanta, cuando escucha, eres tú, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nadie le había preguntado nada.
Y cuando tenés un encuentro con el Señor, se te va todo tu mundo, se va todo mi mundo, y lo que querés hacer, Señor, ¿qué querés que yo haga? Ahí te das cuenta para qué viniste a la tierra. No viniste a la tierra simplemente como hacemos todos los días, que es correcto hacerlo, ir a laburar, comprar, pagar, vender, todo lo que haya que hacer. No vinimos a la tierra solo para eso. El Señor no nos llama desde el reino de las tinieblas, nos pasa su luz admirable para que hagamos ese tipo de vida. El Señor no nos llama para que solamente nos tengamos y oremos por prosperidad y por cosas materiales. No nos llamó para eso. Eso es parte de las añadiduras. Ni siquiera es una bendición, es una añadidura. El Señor nos llama con un propósito espiritual para que afectemos lo espiritual y lo material a nuestro alrededor. No para que estemos perdiendo el tiempo en la vida. Pero ¿a quién les es dado eso? Al que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando un pastor o un líder suelta una palabra, comparte algo de parte de Dios, choca contra el que no quiere hacer la voluntad de Dios como esta gente. Hay gente que no quiere hacer la voluntad de Dios y es de forma expuesta, abierta, y hay gente muy diplomática que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero choca de la misma manera en su espíritu contra el que está compartiendo la palabra que trae la voluntad de Dios, que le revela cuál es su condición. Pero el Señor lo hace por amor, no lo hace por señalar con el dedo. Jesús no quería que esta gente se perdiera, pero le pasó la pelota, como lo hace con nosotros, a la voluntad del que quiera. El Evangelio, el Señor no obliga a nadie, lo vivo diciendo por allá, el Señor nunca va a obligar a nadie a hacer nada que no quiera hacer, porque el Señor respeta nuestra voluntad. Pero sabés que tenemos a alguien, es un enemigo cerrado contra nosotros, que a ese no le importa si querés o no querés, te va a querer reventar. Entonces, cuando el Señor comienza a encontrar corazones que realmente quieren, Él comienza a mostrarse en esa vida. No importa si es un niño, un adolescente, joven, adulto, no importa. Para Dios no hay edades, no hay nada. Para Él lo que ve es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ya no tanto son los que quieren hacer la voluntad de Dios, seguro. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere saber qué hace. ¿Sí o no? Pero puede que lo describa usted. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, está buscando su propia exaltación. Tiene todo la vestidura almidonada y cualquier uno se quiebra. Hola, acá estoy. Cae por su propio peso. Mírenme a mí, atiéndame a mí, yo tengo la verdad. El que quiere hacer la voluntad de Dios trata de pasar desapercibido porque sabe a qué se expone. Pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios comienza a mostrarse a sí mismo. O algunos hacen lo al revés, se esconden. Capítulo 8, verso 38. La voluntad de Dios se trata de vista. Querer hacer la voluntad de Dios se trata de vista, porque cuando veo, conozco. Señor, ilumina nuestro camino. Entonces, Jesús le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Visión espiritual. Cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, ¡wow! Este es el plan. Es por aquí. Este es el propósito. Y aquel es el destino. Ya no andás a tientas. A ver qué hago, cómo no hago, si hago, si dejo de hacer, qué pasa. No. Ya sabés por dónde hay que ir. Porque el que quiere le será enseñado. Al que quiere le será mostrado. Y no tiene tiempo. El que quiere hacer la voluntad de Dios no tiene tiempo para discutir, no tiene tiempo para la razón, no tiene tiempo para argumentos, no tiene tiempo para perder. Se enfoca en lo que el Padre le mostró cuando estuvo en su presencia. Mira, este es el diseño para tu vida. Y eso sabe que lo va a exponer a conflictos contra aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Afuera, no adentro. Afuera a veces tiene más claro que uno es un hombre o una mujer de Dios que los que están adentro. Ellos tienen más claro, ellos salen a buscar consejos porque ven algo diferente en nosotros, aunque no lo saben explicar. Entonces, la vista espiritual
se consigue donde Jesús la conseguía, en el mismo supermercado. Un supermercado que está abierto las 24 horas. El que no tiene restricciones. El supermercado está plenamente abierto para los que quieren y tienen necesidad. Y dejan su estado de comodidad y se dirigen al supermercado del cielo, a la mesa del Padre. ¿Para qué? ¿Usted por qué va al supermercado? ¿Va a pasear? Normalmente digo, ¿no? ¿Usted por qué va al supermercado? O a donde sea que compra las cosas. ¿Dónde va usted? ¿Va de paseo a ese lugar? Normalmente va a comprar porque tiene necesidad de los productos que se venden ahí. Bueno, el supermercado de Dios está abierto a las 24 horas, nunca se le agota y es gratis. El único costo que tiene es nuestra voluntad. El único costo que tiene el supermercado es querer arrancar cosas de Dios con nuestra propia voluntad. Y ver en el espíritu no es lo mismo que ver con vista física. Esa vista espiritual la conseguimos en silencio, con mucha paciencia, aprendiendo a esperar que el Señor nos muestre qué quiere para nuestra vida. En el supermercado de Dios no hay nada microondas, no hay nada ultra rápido. Todo tiene su tiempo en el mercado de Dios. No entro, vengo, manoteo y salgo y sigo haciendo mi vida. No, un momentito. Es gratis, pero estamos muy mal acostumbrados. La cultura de estos últimos años se ha transformado en una cultura ultra rápida, donde queremos ya todo hecho sin esfuerzo ninguno o con la ley del mínimo esfuerzo. Y la ley del mínimo esfuerzo lo que te va a dar es el mínimo resultado. Te lo voy a repetir otra vez. La ley del mínimo esfuerzo para conseguir cosas de Dios te va a traer el mínimo resultado. Sí o sí, para el área que sea, no importa cuál. Y encima saltemos a exigir a Dios que sea rápido, ¿eh? No te me demores porque no tengo mucho tiempo a esperar. Voy a reírse si quieren. La vista espiritual que necesitamos como hijos de Dios es para no chocarnos de frente con Satanás y sus obras malignas. La vista espiritual que Dios nos da es para que aprendamos a hacer la guerra espiritual y Satanás no nos pase por arriba. La vista espiritual nos ubica en tiempo y espacio por encima de las cosas naturales que todo el mundo se deja llevar en la corriente de este mundo. La vista espiritual lo que hace es que te muestra cuál es el propósito de Dios para tu vida. La vista espiritual lo que te muestra es que solo se consigue en humildad como Jesús lo conseguía. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. La vista espiritual solo es dada entonces a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque conocer significa muchas cosas en esa palabra en el original. Y una de ellas es hacer lo que Dios ha planeado para mi vida y para tu vida que sea. ¿Qué es lo que Jesús veía al lado del Padre? Porque uno va a la pregunta, ¿no? Lo que he visto cerca del Padre. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué veía Jesús? ¿Qué veía Jesús? ¿Usted ha leído este pasaje en algún momento antes? ¿Sí lo ha leído? ¿Cuántos han leído este pasaje antes? O menos una vez. Levante su mano. Bien alto. Usted en un momento se preguntó, ¿y los demás qué? Están pintados. No digo los nuevos porque recién están agarrando la palabra, pero los demás. ¿Ve que si usted leyera la palabra con atención, usted se enriquecería espiritualmente? ¿Usted crecería? ¿Usted tendría luz de los ataques del enemigo? ¿Usted sabría por dónde andar? Pero muchas veces ni miramos la palabra. Usted no se preguntó por qué veía Jesús cerca del Padre. Si fuera pregunta de examen, ¿cuánto sabe? Tiene que leer lo que dice antes, lo que dice después y lo que dicen los otros 3 evangelios. Jesús lo que veía y luego hacía era ni más ni menos que el Padre nuestro. Cuando Jesús bajaba de la presencia del Señor,
se iba al monte a orar, bajaba del cerro a Montevideo y venía a la ciudad. Lo que él había visto es lo que ocurre en el reino de los cielos, no visible al ojo humano. Y él lo que hacía era transportar, ejecutar lo que él veía que ocurría en el entorno del Padre, ejecutarlo en la tierra. Que era el propósito original de Dios, que el pecado del hombre hizo que hasta ahora no se muriera. ¿Y qué es el Padre nuestro, pastor? Lo que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. venga a nosotros, Hágase tu voluntad. hágase. Tu voluntad. Vamos arriba. Jesús lo que veía cerca del Padre era la voluntad. Hágase tu voluntad. Y él vino a la tierra y enseñó a que nosotros, sus hijos, ejecutamos la voluntad del Padre en la tierra. Pero viene la voluntad del Padre a hacerse, y la va a hacer a través de quién? ¿De ángeles? No. A través de nosotros, que tenemos nuestra propia voluntad y que por ahí no queremos conocer al Padre. Por tanto, no queremos la revelación, por tanto, no queremos luz espiritual, no nos interesa el camino de Dios. Nos interesa cumplir, en todo caso. Hágase tu voluntad. Él bajaba de allí y ponía en práctica lo que él mismo había enseñado a sus discípulos. Bajaba para hacer la voluntad del Padre. Y él lo dice en el libro de Juan varias veces: yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Jesús no vivía para otra cosa. ¿Por qué? Porque conocía al Padre. Porque vino del Padre. El Padre lo envió. Entonces, cuando vos tenés al Señor como realmente dueño y Señor de tu vida, conoces al Señor, sabes su voluntad, y ¿qué querés hacer? Vivir en la tierra haciendo la voluntad de Él. No tenés tiempo para otra cosa, ¿sabes? No tenés tiempo para otra cosa. Cuando tenés tiempo para otra cosa, tenés que entrar a preguntarte qué está pasando con tu vida. Cuando te sobra tiempo para mirar los defectos de los demás, y no que no existan, los errores de los demás, y esto y lo otro, y la macana, y la iglesia, y esto, ya sabés que hay una luz roja de alarma prendida en tu vida. Si tenés tiempo para todas esas cosas, y no quiere decir que las ignoremos, sino en la forma de cómo las tratamos, es señal de que te está sobrando tiempo de no estar en la presencia del Padre. Cuando estás en la presencia del Padre, ves los problemas, ves las situaciones que tenés que resolver. Sí, Dios te da la sabiduría, o te manda a callar la boca, y Él trabaja, en fin. Pero te enfocás en hacer su voluntad. ¿Puedes decir amén? Sí. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Qué veía Jesús? Ver que en el reino de los cielos, en el original, que se va a reproducir ahora al final de los tiempos, que no falta mucho, se va a completar una obra en la tierra, lo que se hacía en la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es esa legalidad del cielo a la que Satanás se opone, utilizando nuestra alma, nuestra parte almática, racional? Satanás no quiere que se ejecute la voluntad del Padre en la tierra, porque él está siendo el príncipe, por ahora el príncipe de este mundo que nos rodea. Está siendo permitido. Satanás quiere seguir conservando ese principado, ese gobierno. Entonces va a tratar de entorpecer, de como de lugar, que no se haga la voluntad de Dios en la tierra. Él va a tratar de cualquier manera de parar a través tuyo, a través mío, utilizando el argumento humano y la razón humana, parar por medio de lo que sea, que no se ejecute la voluntad del Padre en la tierra. Porque al ejecutarse la voluntad del Padre en la tierra, Satanás tiene que retroceder. ¿Sabe que mientras vos hagas y yo hago mi voluntad, y por más que le digas a Satanás en el nombre de Jesús, no se va a ir nada, te mata la risa? Porque él sabe que no tiene autoridad para echar. ¿Por qué, pastor? Y porque estás haciendo tu propia voluntad y él lo sabe. No estás sujeto a la voluntad de Dios, no tenés autoridad legal. La legalidad del cielo no está operando en tu vida. Por más que ore, entonces claro, recurrimos a que aquí otros que tienen poder y autoridad, oren, pide oración. Y está bien pedir oración, está correctísimo pedir oración. Pero yo le he enseñado 1000 veces, si vos no sos parte de la respuesta, entonces ¿para qué pedir oración? Tú y yo tenemos todos, desde el momento que somos hijos de Dios, tenemos la misma autoridad espiritual. Pero ¿cómo cancelamos autoridad? Esa legalidad del cielo a nosotros, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad.
Vivo como quiero, hago como quiero, se me antoja, no se me antoja, siento, no siento. Esa es mi voluntad. Pero después cuando viene Satanás a enfrentarme con cosas, viene, no sé cómo orar, no sé cómo reprender, no sé cómo tomar autoridad, el tipo no se va a ir. Pero pastor, sigue pasando lo mismo. Y claro, ¿qué quieres que pase? Si no te sujetas a la voluntad de Dios, si no vivís de acuerdo a la palabra, si no conoces a Dios y su amor, su gracia, ¿cómo quieres tomar autoridad sobre el enemigo? El enemigo te pisa la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene legalidad. Entonces Jesús venía a hacer la voluntad del Padre y Satanás le temía. Y Satanás le sigue temiendo porque lo venció en la cruz. Ese mismo poder nos fue dado a nosotros. El tema es que la mayoría no lo ejecuta. El tema es que la mayoría no ejecuta. Ese poder nos fue dado a nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: yo les doy poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Yo les doy autoridad. ¿Les dio? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Era para aquellos discípulos solo o era para todos? Para todo en todo el mundo. En todos los tiempos, en todas las épocas, hasta que Jesús venga. Él nos dio autoridad. ¿Por qué no la ejecutamos? ¿Por qué? Porque no podemos ejecutarla, porque estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y Satanás, la palabra de Dios dice, pastor, resistiremos al diablo y el diablo oirá. ¿Sí o no? ¿Amén? No. No dice eso la Biblia. Usted lo querrá hacer decir. Te cortó como Satanás el versículo por la mitad. La palabra dice, someteos a Dios. Someteos a Dios. Decís someterse a Dios. Someterse a Dios. Otra vez. Someterse a Dios. Otra vez. Someterse a Dios. Así debería escuchar el enemigo, que vos te sometés, yo me someto a la voluntad de Dios. Someté a tu vida a Dios, a vivir de acuerdo a su palabra. Y entonces, y el versículo continúa, resistir al diablo. ¿Cómo voy a resistir si no tengo fuerza? ¿Cómo voy a resistir si tengo mi voluntad levantada por encima de la voluntad de Dios? Y que va a hacer que Satanás te va a resistir a vos. No se va a ir ni de tu vida, ni de la casa, ni del entorno. Él se va a quedar cómodamente instalado. Porque sabe que vos no te sometiste a la voluntad de Dios. Cuando dice la palabra sometete pues a Dios, es vivir bajo su autoridad, es saber estar en su presencia, es conocer su voluntad, es vivir de acuerdo a su voluntad sin cuestionar, sin argumentar, sin razonar. Punto. La parte racional está para las cosas naturales, pero la parte de la relación con el Espíritu no camina. Cuando yo me someto y vivo, aunque tengo errores y cometo errores, pero vivo de acuerdo a la palabra de Dios, sometido a la palabra, entonces el Señor me da la autoridad para que la ejecute. Resistí al diablo. Y está escrito en tiempo presente, continuo, y es una orden. Resistí al diablo y de vosotros huirá. No queremos hacer todo lo contrario. Queremos que el diablo se vaya. Pedimos oración. Seguimos metiendo la pata a lo mismo. Seguimos barrando la cancha para el mismo lado. Y queremos que el diablo huya. Y yo lo que veo es a los creyentes salir rajando. Es lo que yo veo a los creyentes salir rajando. Pues claro que sí, porque no pueden resistir. ¿Y por qué no pueden resistir? Porque nunca se sometieron a la autoridad de Dios. Viven por su propia voluntad. Y encima todavía tratan de justificarla. Porque viven de acuerdo a su propio concepto de voluntad. Satanás los agarra, juega con ellos, hace lo que quiere y cuenta, saben que son hijos e hijas de Dios. Pero encima lo quieren justificar. Y tratan de explicar. Y tratan de... Pero pastor, usted tiene que entender. Pero... Hacen lo que quieran. Jesús no le fue a rogar a esos discípulos, a esos religiosos, por favor, muchachos, entiendan. No, fíjense que... No, Jesús les dijo, ¿saben la cosa? Si ustedes quieren hacer... De verdad quieren hacer la voluntad de Dios, de mi Padre, van a conocer. Pero ¿qué le dijo en la otra parte del versículo? El problema es que ustedes quieren hacer la voluntad de vuestro Padre. ¿Cuál es el Padre de eso? El diablo. Hay dos padres. El padre de mentira, Satanás, y el Padre celestial. Entonces Jesús le dijo, ¿sabe una cosa? Ustedes no quieren hacer voluntad del Padre. Están haciendo la voluntad de su Padre. Y Padre ahí está en minúscula. Es la voluntad del que los engañó, del que los tiene cautivos. Entonces, ¿qué es la legalidad que Jesús ve cerca del Padre? Bueno, lo que Jesús después manifestaba cuando bajaba y se ponía a obrar en la tierra.
salvar a la gente, sanarlos, lo que te dije al principio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, liberar al oprimido, traía paz, traía gozo, la gente cambiaba su estilo de vida. Eso era traer el cielo a la tierra. Eso es lo que Jesús veía cerca del Padre. Entonces, ¿qué les dijo? Pero ustedes hacen lo que han oído de vuestro Padre. Esta gente vivía dentro de los templos. Esta gente vivía dentro de la sinagoga, lo que era el templo en aquella época. Eran celosos guardadores de la ley. Pero Jesús le dijo, el Padre de ustedes no es mi Padre celestial, es el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes hacen. Le habla a la voluntad de ellos. Lo que han oído de su Padre. Cuando nosotros rechazamos la voz del Padre, mire, escuche bien esto. Cuando nosotros rechazamos oír la voz del Padre para ponerla en práctica, automáticamente Satanás ve el agujerito que esperaba. Satanás no espera un portón, las puertas, le abrimos una puerta al diablo. Satanás no precisa eso. Satanás espera que no hagamos la voluntad del Padre. Sabiéndolo hacer, ¿se acuerdan que vimos el viernes? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué precisa el diablo para entrar a trabajar en nuestras vidas? El pecado. Satanás hace una fiesta, muchachos, te nos invitamos a una fiesta, vamos, le dicen los demonios. Vengan, ven. Allá aquel no quiere hacer la voluntad de él. El diablo dice, pero si yo tengo que hacer la voluntad del Padre, ¿usted sabe que el diablo está haciendo la voluntad de Dios? ¿Sabe usted no sabía que el diablo no hace las cosas sin poder pedirle permiso a Dios? El diablo es un instrumento en la tierra para manifestar el pecado en la vida de los hombres, que los hombres entiendan que no se pueden salvar por sí mismos y conozcan su condición y vayan a Dios. Después sirve el diablo, lo que hace el diablo, Dios le permite hacer es que a través de las pruebas, las crisis, las situaciones, nosotros podamos crecer en la fe, conocer más al Señor. El diablo es un instrumento en la mano de Dios. El diablo dice, este que se llama hijo de Dios, a mí el Padre me echó, dice el diablo. Pero este que se llama hijo y hija de Dios, no quiere hacer la voluntad del Padre. Y yo tengo que hacer la voluntad del Padre. ¿Qué hace Satanás? Venir a tentar. Satanás viene a crear conflicto. Está haciendo la voluntad del Padre. Aunque le parezca, Dios no crea las cosas. Entonces, lo que ustedes oyeron cerca de vuestro Padre, eso es lo que ustedes quieren hacer. Entonces le pregunto hoy, ¿cuál es tu Padre? Ahí sí que mejor no conteste. O contestate para adentro. Porque lo que estamos haciendo hoy, hermanos, en el diario vivir, hoy, al día de hoy, a esta hora, de este día, es la voluntad de quien es nuestro Padre. O el Padre Celestial o el Padre de mentira. No hay algo intermedio, no hay algo neutral. No sé muy bien, no. O haces la voluntad del Padre Celestial y se nota, se va a ver. O haces la voluntad del Padre del otro y también se nota. No aguanta. ¿Cuál es tu Padre Celestial esta noche? Porque según sea tu Padre, es la voluntad de que vas a hacer. Si ustedes dicen, Jesús le dijo varias veces, si ustedes dicen que Dios, una de las tantas cosas, que lo vimos en semanas pasadas, si ustedes dicen que Dios es su Padre, ¿por qué me quieren matar? Lo quieren matar a Jesús. ¿Qué está haciendo la voluntad del Padre de Satanás que me quiere matar? Ellos se molestaban porque alguien prosperaba. Ellos se molestaban porque alguien el Señor iba y sanaba y liberaba. Y no lo hacía como ellos le parecía. Es lo que dije al principio. El que no quiere hacer la voluntad de Dios le va a encontrar la quinta pata a todo, va a tratar de meter el palo en la rueda a todo. ¿Por qué? Porque no se hace de acuerdo a como él quiere o como le pareció. Ese es el que no quiere hacer la voluntad del Padre, pero dice que hace la voluntad del Padre. Pero a la hora de tomar autoridad sobre los espíritus inmundos, a la hora de ministrar, a la hora de
¿Entiende que el mundo espiritual es pesado? ¿Sí o no? No es un simple vengo acá, como siempre decimos, vengo acá, voy para casa y sigo mi vida. No. Las 24 horas del día, donde quiera que estemos, y aún durmiendo, somos hijos del Dios. El enemigo está en guerra con nosotros las 24 horas. No tiene licencia, o se mueve fuera del tiempo natural, como Dios se mueve fuera del tiempo natural. Todo lo espiritual, todo lo que tiene que ver con el mundo del Espíritu de Dios se mueve fuera del tiempo, reloj, calendario. Ahora, pregúntate por qué has pasado determinadas cosas y se repiten y no se van de tu vida. ¿Por qué estás en la misma condición y chocas contra la misma piedra 20.000 veces? ¿Por qué no avanzas? Pasan los años y no avanzas, o los meses. Porque no estés totalmente sujeto a la voluntad del Padre. Y para someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre pasa por una decisión. Por eso está en la voluntad, en la que se involucran sentimientos y emociones que son traicioneros. Si consultas a tu alma para ver si esa es la voluntad de Dios, ni te gastes, ni te seguís más tranquilo, porque tu alma te va a decir que no quiere nada. Pero por eso Dios nos dio un espíritu humano, y ese siempre quiere. Es a ese con el que tenés que relacionar el tema, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, y a esos Dios les muestra, a la gente que son del espíritu. Y si no, lean 1 Corintios, en capítulo 3, capítulo 4, y va a encontrar la misma cosa con otras palabras. El que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá. El choque de voluntades está, y va a estar mientras estemos en la tierra. Pero de una vez por todas yo tengo que determinar, porque hay un riesgo implícito en el tema, yo tengo que determinar, yo quiero hacer la voluntad de Dios o no. El profeta que se ha enfrentado con todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar jugando entre dos pensamientos? Dijo: si Jehová es Dios, síganle, y si es Satanás, váyanse con él. No hay un término medio. No hay yo voy, cumplo y está todo bien, y ya dejé contento al Señor. No existe eso. No me imaginamos eso. Y Satanás se esconde detrás de eso. Él le dijo a todo el pueblo, estaban entre que adoraban a Satanás a través de diferentes cosas. ¿Saben una cosa? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo? Ya basta, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? No dice 4 y 5, 2. Dos pensamientos. Si Dios es Dios para ustedes, bueno, entonces vayan con Él, sigan. Pero si Satanás es vuestro Dios, váyanse con Él. Mire, el Señor no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Porque no existe, el peligro está en el término medio. Jesús dijo a la iglesia en términos generales: ojalá fuese frío o caliente, o fervoroso. Pero por cuanto sois tibio, en el medio, ¿no? Yo te vomitaré. ¿Usted hace gárgara con un vómito? Va a sonar asqueroso lo que le dice, no importa. Así le queda al Señor cuando alguien es tibio, que ni A ni B. No existe el camino del medio, ¿sabe? No existe. Sí, sí, dijo el Señor, no, no. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Querés sujetarte a la voluntad de Dios? Que se vea. ¿Querés seguir a tu buen otro? Que se vea. Porque no hay algo que nos sostenga en el medio. No queremos que sí, para quedar bien, para que nadie se dé cuenta, para seguir con nuestro estilo de vida. No existe, no existe. Nosotros queremos fabricarnos un camino por el medio, pero aún así queremos después los buenos resultados. Así queremos que Dios intervenga a favor nuestro. Es el que quiera, y solo el que quiere hacer la voluntad de Dios. Ese conocerá, ese no va a quedar, ese no va a ser engañado, ese va a quedar delante del Padre, y siempre el Padre lo tiene presente. Dice: tengo vuestro rostro delante de mí. No podéis a que el Señor ya está atento a nosotros, a cada cosita, a
cada movimiento, porque Él es celoso hasta el más mínimo detalle de nuestra vida. No precisamos estar corriendo atrás de Él. Pero cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad, todo es pesado. La gracia no aparece, la gracia de Dios no aparece. El favor no merecido no aparece. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacerlo todo a pulmón, todo con razonamiento, todo con nuestra fuerza. Queremos hacer nuestra voluntad. Que aparezca como que tiene algo de voluntad de Dios, pero no. Por eso una cosa no sostiene la otra. O es la voluntad del Padre, o es nuestra propia voluntad a través del enemigo. Es tu decisión esta noche. Ponete de pie, por favor. Lo mismo para los que están allí detrás. En las transmisiones, exactamente lo mismo. Por amor, y solo por amor, el Señor nos confronta a que decidamos una vez por todas: si Dios es vuestro Padre, seguidlo. O sea, hace su voluntad. Definite una vez por todas. Pero si Satanás es tu Dios, le digo, bueno, váyanse con él. O sea que el Señor nos va a poner a llorar y nos va a tratar de detener. Si queremos seguir haciendo la voluntad, como esta gente, la voluntad de Satanás, disfrazada de, pero la voluntad, Satanás se esconde detrás de nuestra personalidad, por si no sabía. Y te hace creer que sos vos el que estás pensando eso. Pero no, porque no estás discerniendo quién te está haciendo pensar eso. Lo pensaste y yo pensé. ¿Quién te hizo pensar de esa manera? Cuando vos tenés la conexión con el Espíritu, te vas a dar cuenta dónde está la mentira del diablo y dónde está la verdad de Dios. Para eso requiere invertir tiempo. Jesús iba al Padre y pasaba el tiempo con el necesario para cuando bajaba a atender a la gente, no sacaba la guitarra y se ponía a payar. Él ejecutaba el reino, la autoridad del reino en la tierra. Y esa autoridad no la entregó a nosotros, sus hijos, en cualquier parte del mundo. ¿Qué más que no la ponemos en práctica? Queremos que ocurran las cosas solas. Sí, como digo, la ley del mínimo esfuerzo. Eso no ocurre. En la palabra está clarísimo, eso no ocurre. Ahora Dios en su bondad, una vez más, por enésima vez, nos vuelve a llamar y captar nuestra atención. En esta noche, en este lugar. Y no me mires a mí. Ponete con Él. ¿La voluntad de quién estás haciendo hoy? Quizás vos has creído. Me pasó varias veces. Yo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no, estaba haciendo mi propia voluntad. Yo te rogaría, te suplicaría en esta noche, abandonar esa posición en la que estás. Corre a Jesús y así reconocer que estabas haciendo tu voluntad hasta esta noche, que te pareció que estabas. El Señor dijo en su palabra también: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas que lo sabes todo. No creas eso. Solo Él lo sabe todo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque cuando no hay temor de Dios, el mal proveniente del enemigo, el diseño maligno, comienza a obrar en nosotros y a través de nosotros con quienes nos rodean. El que quiera hacer la voluntad del Padre esta noche y que hasta ahora no había ocurrido eso, venga acá adelante rápido, sin importar quién mire, quién no mira. Nadie mira, por favor, nadie mira. Nadie tiene que ver quién mira acá. Si quieres quedarte en tu banco, pues quédate, es tu voluntad. Pero si esta noche Dios te habló y has entendido que estabas haciendo tu propia voluntad, yo no voy a orar por ti. Vas a tener que abrir tu boca y decirle al Señor: me arrepiento de haber estado haciendo mi propia voluntad hasta hoy y yo estaba engañado, engañada. Yo creí que estaba haciendo lo bueno, yo creí, me pareció.
y te pido perdón. Dios es rápido en perdonarte. Dice que es amplio en perdonar. No te creas seguro. Es un examen personal. Si realmente vos hoy estás entendiendo que hasta hoy hiciste tu propia voluntad, el Señor está con los brazos abiertos, no para juzgarte, ni criticarte, ni señalarte, no para hacerte pasar vergüenza, al contrario, es para liberarte, es para sacarse del peligro, de ese lugar de peligro tan grave donde estás ahora. Pero es tu boca la que se tiene que abrir. Yo ya he soltado lo que el Señor me impartió para dar. Yo he soltado la palabra, ahora está en ti. Es lo que Jesús le dijo a esa gente, el que quiera. Bueno, si tú quieres, de verdad, díselo con tu propia boca al Señor. Porque Él te está escuchando en este momento. Él está atento a tu voz en este momento. A Él le encanta ver ese tipo de oraciones, cuando uno se arrepiente, uno se da cuenta de su condición, se arrepiente de ese estado y se vuelve al Señor. A Él le encanta eso. Ese es el tipo de oración que Él responde. Señor, me arrepiento de haber hecho mi propia voluntad. Me arrepiento de haber sido rebelde. Me arrepiento de haber hecho lo que a mí me parecía. Señor, te pido perdón por haber dejado el lugar al enemigo y en vez de ejecutar el reino de Dios en la tierra, yo estaba ampliando el reino del enemigo en la tierra. Te pido perdón. Perdón por haber sido duro de corazón, perdón por haber sido soberbio, perdón por haber sido altivo, altiva. Perdón, Señor, porque no he ejecutado la humildad, no haber aprendido de ti humildad. El Señor automáticamente trae perdón sobre ti. Pero el perdón trae consigo cambios. No para salir de acá hoy, pararte y volver otra vez a hacer la misma historia, a reaccionar de la misma manera. Saber que la amplitud del amor de Dios lo manifiesta en el perdón. ¿Y qué nos perdona, pastor? El pecado. El pecado aleja a los hombres de Dios, pero Dios se acerca a través de Jesús para hacer de puente a través de Jesús entre el hombre y Él. Mira acá adelante. El Señor está contigo ahí donde vos estás, de rodillas o parado. Yo tengo la convicción de que si lo estás haciendo de corazón, cuando salgas para tu banco, seguro, algo va a explotar en tu vida, algo va a pasar en tu vida. Algo literalmente se va a manifestar, sin importar tiempo, año, conocimiento, lo que fuera. Te vas a levantar para vivir solamente sometido a la palabra de Dios, recibiendo los consejos y poniéndolos por obra. Y te vas a dar cuenta que a partir de ese instante vas a poder resistir toda obra del enemigo. La vas a identificar, la vas a resistir y el enemigo va a salir huyendo de tu vida, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu salud, de tu economía, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el enemigo reconoce cuando un hijo de Dios se somete a la palabra de Dios. Un hijo de Dios reconoce, Dios reconoce y Satanás reconoce cuando un hijo se somete a la voluntad del Padre y comienza a vivir por la voluntad del Padre. Él sabe que se le terminó la cuerda, se tiene que ir. Va a ser resistido y se va a ir. No tengas ningún temor. Él te ha oído. Él está aquí, Él te ha oído. Él ha oído tu clamor, tu arrepentimiento. Él ve tu corazón. Pero acuérdate de una cosa. Él dijo lo que de verdad quiere hacer. No trates de ponerte engaño, porque el Señor te conoce y me conoce. Aún lo que todavía no pensamos ya lo sabe. Saca el engaño de tu mente. Saca el engaño de tu entendedera. Saca el engaño de ahí. Saca esas frases de engaño por las que viviste hasta hoy. Que te trajeron hasta esta noche, hasta este altar y te pusiste de rodillas o de pie.
Saca de tu mente el estilo de engaño que has vivido hasta ahora, el estilo de vida que has vivido hasta ahora, porque al Padre no le agrada eso. Él está pronto para un nuevo tiempo contigo, nuevo pero total, completo, definitivo, para siempre. Depende de tu voluntad, amigos. Depende solo de tu voluntad en esta noche. Por eso Él permitió que llegaras hasta aquí hoy, no una reunión más. Él sabía lo que te iba a hablar, Él sabía que en tu corazón había. Y Él te está por amor librándote de peligros, porque el engaño es un espíritu inmundo que lleva a peligros muy serios. El engaño te va a decir que no tenés salida, que otra vez va a pasar lo mismo. No, en el nombre de Jesús, no, y depende de tu voluntad. Padre, aquí estoy. Voy a orar ahora sí el Padre nuestro con toda autoridad. Venga tu voluntad, hágase tu voluntad, aquí en mi vida, como se hace en el cielo, y a través de mi vida para alcanzar a otros. Porque a partir de hoy yo me vuelvo un instrumento en tus manos, un instrumento escogido en tus manos para hacer tu voluntad en el trabajo, en mi hogar, en el barrio, en el lugar donde me muevo a diario. Porque ahí me plantaste para hacer tu voluntad, en el ministerio, en esta casa. Yo me estoy gozando en este momento por lo que puedo percibir en mi espíritu que está ocurriendo. En algunos de ustedes, yo me gozo por lo que estoy percibiendo en el espíritu. Yo me gozo. Aquí hay corazones sinceros que se dieron cuenta de su condición y están abandonando ese lugar. Sorpréndese lo que va a pasar a partir de ahora. Sorpréndete de lo que va a pasar, porque fuiste sincero y fuiste genuino y no te escondiste más nada. El Señor ha visto tu corazón. Por ahí yo no veo nada, por ahí yo no puedo saber tú, pero sí percibo en mi espíritu que el buen Dios, el buen Padre, está trabajando en tu vida en esta noche. Y que no vas a ser el mío. No porque yo lo digo, sino porque Él lo dice. Cuando hay un encuentro con Él, cuando una voluntad humana se sujeta a la voluntad de Dios, de seguro hay un cambio, hay una transformación, algo ocurre. Algo ocurre. Así que comienza a dar gracias. Tú que viniste acá adelante, comienza a dar gracias. Ya no llores más por el pecado, ya no llores más por aquellas cosas. Ahora comienza a alegrar tu corazón de que sos realmente una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas comienzan a ser hechas nuevas. Conocerás, sabrás, tendrás luz, tendrás revelación, vas a entender lo que no entendías hasta el día de hoy. La oscuridad sale delante de ti, tu camino por el Señor es iluminado. La palabra ya no te va a parecer tan lejana, ni tan pesada, ni tan aburrida. Vas a comer de ella, te vas a deleitar con ella, vas a vivir por ella, te vas a dejar guiar por ella. No vas a tener necesidad de filosofar ni de buscando cosas raras por ahí. La propia palabra te va a mostrar la voluntad del Padre. Y tú vas a querer hacer la voluntad del Padre. No te va a pesar a partir de hoy hacer la voluntad del Padre. Porque hacer la voluntad del Padre es lo mejor que nos puede pasar. Dale gracias al Padre. Y celebra este nuevo tiempo con un aplauso. Celebra este nuevo tiempo con un aplauso. Celebra al Padre con un aplauso. Gózate, alégrate, porque un nuevo tiempo ha llegado. La voluntad de Dios comienza a ser real para tu vida. Y vas a ser sorprendido. Vas a ser sorprendida. Vas a poder testificar. Pastor, usted no sabe. Hermano, usted no sabe lo que me pasó. Vas a ser sorprendido cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. Conocerá. Decir conocerá. Conocerá. Otra vez, conocerá. Quiere decir que no va a estar en la ignorancia. El espíritu de engaño te mantenía en la ignorancia. Ahora vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Y no te va a empezar a hacerlo.
No te va a pesar hacerlo. Vas a alegrar tu corazón en hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Señor, así como hemos recibido esta palabra en esta tarde, Señor, estamos agradecidos, Señor, porque nuestra voluntad, Señor, sé que se ha doblegado delante de tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu voluntad, Señor amado, sigue obrando en nosotros. Señor, ya que esa voluntad se manifieste, Señor, constantemente en nosotros, Señor amado, vamos a tomar poder y dominio sobre toda hueste de maldad, Señor, para declarar, sabiendo de que tú nos respaldas. Señor, en el nombre de Jesús, tomamos en nuestras manos en esta tarde, Padre, lo que a ti te corresponde, Señor, y echamos fuera toda miseria, Señor, toda escasez, toda pobreza, y nos declaramos prósperos, pues tu palabra bien lo dice, Señor, que seamos prosperados en todas las áreas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos alcanzar esa prosperidad, Señor, pero que sea tu voluntad, Dios, obrando en nosotros. Aquellos que quieran hacer, Señor, aquellos que quieran trabajar, aquellos que quieran obrar, Señor, que quieran alcanzar esa prosperidad, Padre, que se comuniquen contigo, Señor, que clamen a ti y tú les mostrarás cosas grandes y ocultas, Señor, pues tu palabra lo dice todo. Señor, yo bendigo la obra alegre, bendigo la economía de mis hermanos, bendigo a aquel que se esfuerza, a aquel que pone su voluntad en tus manos, Señor amado, y quiere que tu voluntad, Señor, obre en aquel varón, en aquella mujer, Señor, para alcanzar la prosperidad, Padre. Yo bendigo los negocios de mis hermanos, bendigo, Padre Celestial, la entrada, la salida, bendigo su sentar, su acostar, Señor amado, su levantar, bendigo, Señor amado, y los encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor, que la prosperidad nos seguirá, Padre, porque tu palabra bien lo dice, Señor, esa bendición nos va a seguir, Padre, y gracias por esos principios que tú nos enseñas día a día, Señor, que dice tu palabra, probad no habrán esto, a ver si nos abre las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Padre, recibe los diezmos, recibe las ofrendas, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, papá. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bien. ¿Está contento? No se me ocurre que el que venga acá adelante se vaya con la misma cara que vino. No pedí sabón ni ninguna de sus derivados, solamente lo que el Señor ya le puso en su corazón. Amén. Bueno, recuerde los viernes, ¿no? Pase el aviso a aquellos que están de vacaciones, que no se olviden que no aparezcan el sábado, cuando uno se arretenga ya el fin de semana que viene. Avísenle. ¿Cuánto te van a avisar? Y a lo nuevo que usted va a traer también. Eso. ¿Cuántos matrimonios hay aquí, aunque su esposo o esposa no haya venido? Levante la mano. Aunque su esposo o esposa no haya venido, hermana Carol, está casada, ¿no? Levante su mano en los matrimonios. No. Bien. Van a recibir de mi parte, para que sepan que se los envía, un link en que el pastor Osores va a estar compartiendo por unas semanas un tema muy puntual para los matrimonios. ¿Sí? Se llama que el tema es tiempo de amar. Wow. Andar recibiendo, Daniela. El tiempo de amar. El tiempo de amar. Y es esta herramienta que el Señor ha provisto es para fortalecer nuestros matrimonios. Amén. ¿Sí? Así que yo les recomiendo que una vez que les llega me digan, sí, a mí me llegó, así yo le puedo mandar al hermano, más o menos necesita tener un registro de las personas. Entonces, cuando usted reciba eso, me dice, pastor, ya lo tengo, yo se lo puedo mandar a uno de los dos. Obviamente, si le mando a uno, sabe que tiene que compartirlo con su esposa, no lo mire solo o sola. Aunque el esposo no sea creyente, si el esposo desea, puede compartirlo, el que debe compartirlo en realidad, con él o con ella. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Sí. Ah,
me encanta. El entusiasmo. Un entusiasmo enorme. Se ve que el tiempo de amar no cayó muy bien por ahí. Vamos a tener algunas actividades ya medias fuertes a partir de estas últimas semanas de enero, como vamos a tener un ayuno congregacional, vamos a tener una vigilia, va a haber jornada de trabajo, se vamos a meter a apretar el acelerador una vez que la mayoría de los hermanos regresa de las vacaciones, para que todos puedan participar. Amén. 3 entusiasmados. Bueno, vamos a hacer. 3 entusiasmados. ¿Usted quiere que pasen cosas? Amén. Bueno, ayuno, oración, vigilia. Sí, sí. Bien, extienda su mano para recibir más. Pero no me la extienda a mí, el Señor. De la vuelta así, para recibir. Y decirle al Padre que querés más. Señor, yo no vine a una reunión repetida. Yo no vine porque era martes y tenía que venir. Yo vine porque vos sos un papá bueno para conmigo. Sos un papá que es dador desde el principio. Y sos un papá dador porque diste a Jesús, tu Hijo amado. Y dice que Él, en Jesús, nos dio todas las cosas. Todas las cosas. Y Señor, que estas cosas que nosotros hoy, al salir de este lugar, llevamos en nuestro corazón. Jesús va con nosotros, por tanto, todas las bendiciones, todas las gracias, todos los favores, todos los beneficios a través de Jesús son míos. Y yo los llevo a mi casa, los desparramos en la ciudad, en el lugar de trabajo, en la familia, los suelto en el nombre de Jesús porque va conmigo, va implícito conmigo, porque tú permaneces en nosotros, no te vas nunca, estás allí en nuestra vida. Y ahora que empezamos a hacer tu voluntad, será manifiesto, Señor, que estamos como una congregación plantada en este lugar de la ciudad de las piedras para bendecir esta ciudad, para bendecir fuera de esta ciudad, para alcanzar a otros que están, Señor amado, lejos de este lugar. Padre, somos una congregación puesta por ti en un lugar estratégico para llevar el Evangelio a todo aquel que tú preparaste para esta casa. Padre, te damos gracias. Bendecimos a los que no están en este lugar, bendecimos a los que están de vacaciones, a los que próximos a tomar vacaciones. Los bendecimos en esta hora, Padre. Que su entrada y su salida sea guardada por tu bendito poder. Señor, nos vamos a este lugar gozosos, alegres de tenerte como papá. Gracias. Por quien tú eres, no solo por quien tú das. Gracias, Padre, porque esto va en nuestras vidas y no se va nunca de allí. Amén. Nos llevamos a nuestro hogar y bendecimos el hogar, la familia con la cual estamos. Señor, te conozcan o no te conozcan, los bendecimos desde aquí en el nombre que es sobre todo nombre. Y los que están allí, Señor, en la transmisión, igualmente esta bendición les alcanza, llega a donde están ellos y llega a su familia y a sus hogares. Te damos gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Viernes, 19 horas. A las 8 de la mañana el viernes, oración. A las 7 de la tarde del jueves, 7 de la tarde del jueves, 19 horas, oración. ¿Viste cuántos amén hay? ¿Viste cuántos amén hay? Yo escuché los amén ahí de la cámara. Jueves, 19 horas, oración. Sí, sí. Sábado de mañana, 8 horas. A 9 horas de la mañana, oración. Y a las 7 de la tarde nos encontramos, Dios mediante. Que Dios los bendiga ricamente.